El ser humano, como es un ser vivo, tiene la inclinación, la necesidad, el impulso a movilizarse. No puede estar mucho tiempo quieto sin hacer algo. Y como es justamente humano, necesita producir, o sea, crear, ejercer, desplegarse. Para ello se le presentan muchos caminos, puesto que tiene la capacidad de elegir, de tomar decisiones, a diferencia de otros animales. Puede ser de tal o cual manera, pero lo cierto es que vive con otros que a su vez también tienen la misma capacidad y el mismo impulso que él. No vive solo, no vive aislado, no puede hacerlo, y acá es donde entra la ética. Hace un tiempo 2 personas me dijeron lo mismo, que la ética es decirle al otro cómo vivir. Hay una tendencia a no implicarse desde la docencia, pero también desde otros lugares con el otro. Así se dejan de lado muchos aspectos que incluso cada documento educativo menciona y que trata como primordiales a transmitir. Por ejemplo, colaborar con la formación del pensamiento crítico, acompañar a esos que precisan decidir y pensar sus proyectos de vida. Yo veo al pensamiento ético como un acto pedagógico y como una propuesta. Si uno transmite un pensamiento ético, le está proponiendo a otro ser algo, ser de cierta manera. Pero esto no es una imposición. De hecho, todo el tiempo le estamos proponiendo al otro ser de cierta manera, a nosotros actuar y que él absorba eso. Como un acto pedagógico, porque la ética busca guiar, brindarle herramientas para que éste pueda llevar una vida productiva, en el sentido de que pueda desarrollar todas sus potencias humanas, o podríamos hablar también de sus posibilidades humanas, que pueda experimentarse a sí mismo desde múltiples perspectivas y sentirse en expansión por ello, no encerrado en sí mismo a un modo de solipsismo de solo yo existo o solo yo importo, como tampoco encerrado en sus circunstancias, en lo que le tocó vivir. Según el pensamiento de Aristóteles, la ética es la reflexión sobre las condiciones que llevan a una buena vida. Una buena vida implica una convivencia sana entre todas las personas. ¿Por qué se aboga tanto desde las humanidades y las distintas disciplinas por la convivencia? Convivir, vivir con un otro es lo que nos permitió la supervivencia como especie. Somos animales sociales, precisamos del otro. Evolucionamos a través de grupos y una condición para nuestra evolución fue el amor y el cuidado. De hecho, al día de hoy, si no los obtenemos o no los obtenemos de forma sana en nuestra infancia, luego progresivamente vemos las consecuencias de ello. Consecuencias muy significativas y configuradoras de cómo vemos y sentimos a la vida y a nosotros mismos. Opino que esta es una debilidad característica de los seres humanos, pero no debilidad en el sentido de que nos hace despreciables, o tampoco estoy hablando de inferioridad o de superioridad, de modo que uno no tenga que ser débil, sino en el sentido de que es algo que tenemos que reconocer de nosotros y trabajar a partir de ello. Si hoy se nos presentan conflictos a nivel sociedad y dificultades para vincularnos individualmente de uno a uno, es porque no aprendimos mayoritariamente a tener una convivencia sana. Sana en el sentido de que todas las partes salgan favorecidas. No solo a nivel material, sino que emocional, que uno no salga favorecido en detrimento de otro y que el otro pueda desarrollarse en todas sus dimensiones, de modo que yo también pueda desarrollarme en todas mis dimensiones. El mecanismo principal para que esto suceda es la buena comunicación. El lenguaje solo es posible si hay otro que lo reciba, que me escuche y que busque comprenderme. A medida que me expreso con ese otro, las palabras, los gestos que salen permiten que yo me comprenda a mí mismo y al mundo. Cuando el otro me comprende y asiente es cuando eso que yo pienso y siento cobra sentido. Debemos brindar las condiciones para que esto siempre sea posible, para que el otro pueda brindarnos sentido.
y para que haya una buena comunicación y un buen uso del lenguaje. Se puede tener lo que Sartre en El existencialismo es un humanismo llamó mala fe. La disposición a engañarse a uno mismo y no aceptar la responsabilidad intrínseca que viene con el hecho de que hay un otro y que se manifiesta en actuar como si no los hubiera o de forma dañina, por no reconocer su valor e importancia para que yo sea siquiera quien soy hoy. En Argentina estamos viviendo algo particular. Podemos llamarlo, si quieren, como un corrimiento a la derecha o un giro a la derecha. Como aclaración voy a hablar de la derecha porque es algo que viene ahora dado de esta manera, pero considero que va más allá de esta esfera política y que tiene que ver con una disposición de la sensibilidad. Parto de la mirada filosófica que yo considero que debería siempre tener una perspectiva amplia. El origen de las preocupaciones que tenemos muchas personas con este corrimiento a la derecha tiene que ver con un cuestionamiento ético. Siempre hubieron y hay elementos que ponen en peligro la convivencia sana entre todas las personas. Pero es importante hablar de este tema porque ahora hay como una validación o una proclamación hacer desde estos lugares dañinos, que dañan no solo al conjunto de la sociedad, sino al individuo que está ejerciendo desde ese lado. Más allá de la cuestión lógica, de la coherencia que tiene que ver con la relación que se tiene con el conocimiento hoy, es decir, que hay personas que argumentan desde la poca disposición a realmente comprender de lo que están hablando, de realizar un estudio detenido, de establecer comparaciones a partir de ese estudio detenido, de ese análisis, y no solo desde reproducir lo que otros dicen o formar argumentos a partir de solo contar con ciertos elementos, pero pensar que se conoce a todo el suceso o al conjunto de la realidad por esos elementos. Más allá de esta problemática que sin dudas es muy importante, el tema tiene que ver con cierta sensibilidad del sujeto de derecha, que siempre existió, que nos atraviesa a todos nosotros, que nosotros fuimos este sujeto o que a veces también podemos serlo, y que encuentra distintos lugares desde los que manifestarse. Ahora es la esfera política de la derecha apoyar con convicción a quien es nuestro presidente y a otros que se relacionan con él, que reproducen cosas como misoginia, entre otras. Podríamos hablar de sujeto de la derecha o bien podríamos denominarlo de otra manera. Tomando la teorización de Erich Fromm, estas personas tienen un carácter improductivo o un desarrollo inmaduro de la personalidad. Productivo en el sentido en el que hablábamos antes, de poder desplegar las capacidades y poder vivir sanamente en conjunto con los demás. Esta persona se comporta desde la reacción, no procesa, no pone en marcha mecanismos que le permitan ver lo que está bien y lo que está mal en su comportamiento. De ahí la violencia y lo contestatario, buscar humillar y buscar herir. Se enfrenta al otro, de modo que en realidad se está aislando y nos está alejando a todos. Esto no puede ser sano para nadie. En la temprana infancia hay un narcisismo primigenio que se presenta al no reconocer los objetos. No se tiene aún conciencia de uno mismo y del mundo como algo exterior. Lo que importa solamente es el yo corporal y su satisfacción. La realidad exterior, las personas y las cosas solo tienen sentido en la medida en que satisfacen o lo frustran a uno mismo. A medida que uno va creciendo, aprende a percibir a las otras cosas como diferentes. En la preadolescencia y la adolescencia uno se enfrenta a esto de forma más acentuada, a esta distinción de la diferencia. Y conforme va pasando uno a la adultez, puede continuar inserto en este narcisismo de la infancia o tener un desarrollo
productivo y maduro de la personalidad. Decíamos antes que para una buena convivencia y por lo tanto para una buena salud mental es condición natural el amor y el cuidado. Se da que la condición fundamental para el logro del amor en la adultez, amor hacia la pareja, amor hacia los amigos, amor hacia la vida, es superar el propio narcisismo. El polo opuesto del narcisismo es la objetividad, que objetividad no quiere decir frialdad. Es la capacidad de ver a la gente y a las cosas de forma objetiva, o sea, separar la imagen que yo tengo de ellas, que es formada por deseos y temores, de lo que en realidad es y está sucediendo. Por una mala idea que tengo respecto a mi conservación, o sea, a que yo siga vivo, y que viene quizás de lo más instintivo, de el hecho de sentirme como un animal a ser depredado, o en el caso social a alguien a ser excluido. En la adolescencia se presentan la angustia, la frustración, la ambivalencia en la opinión y en el juicio, o sea, en la formación de argumentos, porque uno se enfrenta al hecho de que tiene que construir su propia identidad. Se presenta la idea del autoconcepto, de la propia imagen, de cómo me ve el mundo, y la conciencia de que yo contribuyo a cómo el mundo me ve. Está en mis manos modificar las condiciones para que se me vea de tal o cual manera, y me baso en mi entorno para identificar qué es eso que ayudaría a que me integre mejor en la sociedad. A su vez, para lograr la autonomía me enfrento a las figuras de autoridad, siendo estas la familia, los docentes, los adultos en general, porque tengo una necesidad de construir mi propio pensamiento, de tener las riendas de mí mismo y de imponer algo de mí en el mundo. Pero muchas veces este enfrentamiento no es adecuado, no siempre uno está en lo correcto al enfrentarse con un otro, no siempre el otro está intentando limitarme o dañarme, sino que como tiene su propia existencia separada de la mía, tiene sus propios procesos, sus propios descubrimientos. Y en ese experimentar, en ese hacerse a sí mismo, puede inconscientemente hacerme un mal de acuerdo a mi interpretación. Puede actuar de forma que me lastime, que no se condice con lo que yo sentía que venía necesitando. O puede actuar de esta manera de forma consciente, o sea, adrede. Porque no ha comprendido esto de lo que hablábamos antes, del valor intrínseco que tiene el otro humano y de que colabora o no con el desarrollo sano de la sociedad. Pero esta no es condición necesaria para que yo demonice al otro, para que yo me enfrente a él, alimente un odio, para que me encierre en el yo, para que pierda toda confianza y para que le tenga miedo a los cambios. Muchos en estas situaciones, a la hora de conformar su identidad, hacen eso. Frente al incurrir, frente al errar, frente a la idea de que uno se equivocó porque recibió una respuesta que no le gustó o lo lastimó, o frente a las circunstancias de su vida, o se aísla o adquiere una idea desmedida del yo, endiosa al yo para protegerse. No reconoce que la fragilidad es algo que no se puede evitar y que todos padecemos. Más allá de las ideas económicas que hacen que estas personas valoricen mucho el yo y la posición que ocupan en la sociedad, que sean hombres en su mayoría, más allá de las condiciones culturales históricas que sostienen que ellos tienen que ocupar estas posiciones o verse a sí mismos desde la no fragilidad, se relaciona todo esto con la misoginia. Esas características culturales, esa inculcación de superioridad de género se une con estas inseguridades, con sentirme en evidencia por mi vulnerabilidad, por mi dolor, por mis dificultades, por mis conflictos a la hora de relacionarme con alguien de mi género opuesto. La tensión de las partes es algo característico de la naturaleza y no de las personas solo en materia de sexo y género, sino justamente
al vincularme con otro independientemente de quién sea o de qué sea. Lo otro implica algo que me es desconocido, algo que tengo que conocer. Por lo tanto, me encuentro con mecanismos de idealización, de defensa y de expectativa. Como es más fácil generalizar y no considerar a las cosas desde la no sapiencia, desde la idea de que no sé todo y que no voy a saber todo, digo, todas las mujeres son esto y esto. Y también en el caso de las mujeres que dicen todos los hombres son esto y esto. Pero como decíamos antes, todos nos encontramos en la misma. Todos sufrimos, todos erramos, todos nos sentimos vulnerables y todos estamos descubriendo cómo vivir para tener relaciones significativas con los demás, para sentirnos realizados. Esto solo debería ser condición para entender al otro, para tener compasión incluso cuando nos lastima. El enfrentamiento hombres y mujeres forma parte de este desarrollo del carácter improductivo, que es lo que hace que no haya una buena convivencia social, que no hayan adultos fuertes que reconozcan sus fragilidades y que duden de sí mismos y de cómo están siendo, por este narcisismo que proviene de la infancia y que no se pudo superar, por la necesidad de omnisapiencia y omnipotencia, de que soy dueño del mundo y que soy dueño de las otras personas y de que las cosas se miden según la vara que yo tengo. Pero también lo que empeora las cosas es el no reconocer que si hay alguien que quiere ser dueño del mundo es porque tiene un problema y yo tengo que ayudarlo a que lo pueda ver. Si considero que las mujeres son el peor mal para mí y que todo el tiempo están buscando dañarme, o que su configuración esencial es dañar y ser sensible y remarcar errores, entonces difícilmente pueda aprender algo. Si alguien me remarca algo que hice mal o algo que no estoy haciendo, es algo que agradecer, porque me está diciendo cómo compartir nuestra humanidad mejor. Desde un tiempo a otro de mi vida empecé a considerar al otro como humano. No estoy tratando necesariamente con un hombre o con una mujer. Estoy tratando con una persona con todo ese proceso de crecimiento igual al mío y con toda la misma diferencia que puedo tener yo con alguien de mi mismo género. El enfrentamiento lleva a más enfrentamiento, el odio lleva a más odio. Ya lo decía Yoda, bueno, más o menos parecido. Si no me relaciono desde el reconocimiento de mi responsabilidad para los demás y para mí mismo, desde la empatía, desde la escucha activa, desde el compromiso real con quien no es yo y quien no piensa como yo, difícilmente me sienta de otra manera y avance. Hay que tener el valor y la fortaleza de poder sentir emociones negativas y entender que son parte de la experiencia humana. De esta forma podemos vivir esta vida que se expande, de la que hablé al principio. Para ir cerrando, algo que a mí me sirve es pensar de esta manera. Si me encuentro frustrada con algo, enojada, entonces puedo sentirme de otra manera, o sea, de la manera contraria. Y si me encuentro frustrada y enojada, hay un origen de eso y tengo que buscarlo. Las redes sociales son el dispositivo perfecto para descargar toda esa inseguridad y esa problemática en el desarrollo personal que se presenta en comentarios despectivos, buscando esta omnisapiencia y omnipotencia, este demostrar que yo sé más porque me impongo. Propongo que antes de responderle al otro virgo o inadaptado, pensar desde dónde está haciendo, explicarle, hablarle bien, y si no comprende las cosas desde el amor, no responderle para que se dé cuenta. Con suerte, su forma no lo ayuda a él ni a nadie. Pero no solo ser de esta manera en las redes, sino al tratar con la gente de nuestras vidas, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con todos.